Hey, bienvenido playerita al mejor video tutorial que vas a encontrar de todo FIFA, efectivamente, para que aprendas a cómo defender. Si quieres aprender a defender bien, necesitas aprender de todas las mecánicas de defensa y en este video te las voy a enseñar. Recuerden que este tutorial es para la gente que ya tiene un par de años jugando, como para la gente que apenas va empezando a jugar o que quiere aprender a jugar FIFA. Este video es el mejor que vas a encontrar. Créeme, este es el capítulo 4 o la parte 4 de una serie de 5 videos que te estoy trayendo para que te aprendas todas las mecánicas de FIFA. Recuerda que te estoy enseñando todos los tipos de tiros que hay, todas las mecánicas de ataque, todas las mecánicas de pase. Ahorita estamos en las de defensa y en el siguiente video serán de los regates, así que te recomiendo que veas todos para que aprendas absolutamente todo y seas alguien muy bueno jugando FIFA. Si quieres ser bueno, necesitas aprender todo y te lo traigo yo bien explicadito y bien sencillo, créeme. No hay mejor tutorial que vas a encontrar de FIFA sobre esto, te lo aseguro. Y solo para recordarles que verán mis manos con un control de Xbox, pero en Play es totalmente la misma. De hecho, te voy a decir qué botones tienes que presionar y lo único que cambia es este acá. Este está acá y este está acá. Simplemente es lo único. De ahí en fuera no hay más. Nosotros movemos aquí el jugador y los de Play lo mueven aquí, pero es todo. Lo importante es acá, igual te lo explicaré. Así que disfruta este video tutorial, plebe. No se te olvide seguirme en mis redes sociales para que sepas cuando estoy haciendo los directos que están en esta plataforma. Aquí los hago, como estás viendo, y los videos que subo en YouTube. Así que sígueme, no te cuesta nada, todo es gratis. Aprecio todo lo que haces, plebe, así como aprecias lo que yo hago por ti para enseñarte todo esto. Y créeme que no hay ningún video que lo enseñe así. Así que dentro del tutorial, plebes. Muy bien, ahora vamos a ver todas las mecánicas que hay para defensa. Créeme que estoy 100% seguro de que no conocías todas. Empecemos. La primera, para quitar el balón, al X al cuadrado te barres. Pero hay dos formas de barrerte. Una barrida simple como esta, u otra que es dejando presionado barrida para que la barrida sea más larga a la hora de quitar el balón. ¿Notas cómo la barrida fue más larga? De hecho, les voy a dejar aquí un video corto de un ejemplo que puse en un video tutorial de defensa avanzado, en donde les explico más que nada cómo funciona y en qué momento se pueden utilizar. Como en esta jugada, por ejemplo aquí, ve, yo ya no voy a llegar, pero si me barro, llego. Así que me barro y veas, le saco el balón y me salvo de una jugada. Si le pega es gol, es Cruyff. Tú dejas presionado la barrida, el botón de la barrida, vas a notar que la barrida la hace mucho más larga y lenta, por decirlo así. O sea, la barrida va mucho más larga. Por ejemplo aquí con Laporte, se le queda el balón, le va a pegar. Yo presiono la barrida y le dejo presionado y nota la barrida que hace Laporte. ¿Notas cómo se extiende demasiado? Esa barrida es muy buena, no solo en esta ocasión, aquí en esta otra ocasión. Ve la barrida que se avienta y es demasiado larga y se queda más tiempo abajo. No es una barrida sencilla, por decirlo así, es más larga si dejas presionado. Muy bien, ahora veamos otra barrida que implementaron nueva que está muy chula, muy buena. Es una barrida potente o barrida de leñador, como yo le digo, o la matatobillos. Sí, yo le digo de broma, no se llama así, pero es una barrida muy potente o fuerte que más que nada es para o le quitas el balón muy fuerte o lo tumbas al jugador. O sea, o pasa la pelota o pasa el jugador, pero no pasan los dos. Es una barrida muy agresiva, puedes llegar hasta lesionar a un jugador. O sea, así de potente es esta barrida. Es muy fácil, solo vas a presionar RB o R1 y barrerte al mismo tiempo. Al momento que lo presionas, hace esa barrida. Ve. ¿Notaste? Mira, ¿ves? Volví a hacer la barrida y casi tronó a Lautaro. Bueno, no es Lautaro, Lisandro Martínez. O sea, esta barrida si la haces mal, a fuerzas te van a sacar amarilla o roja, no hay de otra. Es una barrida muy fuerte. Ve, agarrando vuelo, observa, fíjate cómo se barre. ¿Notas? O sea, se barre bien tosco, se barre a lo animal, por decirlo así. De una forma, ¿no? Ahora, cabe aclarar algo. Si tú ves que yo lo estoy haciendo así, presionando este es porque yo tengo cambiado, porque tengo una configuración personal que lo expliqué. Aquí yo hago la entrada manual. Originalmente es aquí, pero yo la cambié acá. Entonces, al cambiarlo, a fuerzas, entonces se cambia la orientación. Pero tú no te centres en esto. O sea, olvides, esto es una configuración que yo tengo personal para más comodidad. Se me hace más fácil. Yo por eso la hago así, pero tú la vas a hacer presionando aquí y aquí. Acuérdate de esto, RB, X o R1 cuadrado si eres de Play. Y vas a hacer esa barrida súper fuerte. Que mientras mejor defensa tenga tu jugador, la barrida va a ser mucho más efectiva. Mientras menos defensa tenga, la barrida va a ser a lo puerco. Mira, Verratti. ¿Notaste? Él tiene mejor defensa y la barrida sí la hizo fuerte, pero fue más limpia. Observa. Vemos la jugada, ve cómo va y observa la barrida. Pero fue más limpia, fue más al balón. Si me hubiera barrido con Mbappé en el mar que no tiene casi defensa, créeme que le van a tronar el tobillo a Brunito. Pero él no. Él le dio al balón. Y se la quitó brusco, pero se la quitó. Está muy buena esa barrida, está muy buena. Bueno, ahora pasemos a otra mecánica de defensa. Ahora en defensa está este otro. Cuando te llega un rival, puedes presionar el LT y ves que le mete el cuerpo. También te funciona cuando le quieres quitar el balón al rival y quieres entrarle, lo tienes cerca.
al apretarle el L le metes el cuerpo como tipo hombro con hombro. También algo que está muy bueno es una entrada que en este caso yo la tengo cambiado a RB, pero la entrada normalmente lo haces a la B. Ahora, ¿yo por qué lo cambié? Porque a veces pasa de que hago la entrada y resulta que el jugador ya se la quitó. En vez de hacerle una entrada, como ya se la quité, la vuela. O sea, la despeja. Y a veces no quiero eso, porque pierdo la posición del balón o simplemente la vuela y etcétera. Yo lo que quiero es tener el balón. Así que yo lo cambio aquí, porque sí o sí, si le hago la entrada, pero resulta que ya cuando le hice la entrada, resulta que mi jugador se quedó con el balón, ya no la vuela, por más que le apriete. Entonces, por eso yo hice el cambio. Que puedes hacerlo aquí en irte a configuración de control. Y te vas aquí en donde dice defensa y va a estar de entrar o empujar al perseguir. Simplemente lo cambias, lo puedes cambiar como yo, por la B. Y tan se acabó. Ese es un tip que te recomiendo que te puede funcionar mucho. Pero si tú lo quieres mantener a la B, pues está bien. Pero en este caso yo lo voy a hacer a la RB. Hay dos tipos de entrada. Observa, vamos a darle el balón al rival. Y observa, está la entrada normal, que observa cómo hace la entrada Firmino. ¿Notas? Hacen como una entrada, como un estiran el pie un poco. ¿Notas? Cuando estás por ahí, ¿ves? Hacen una entrada que funciona muy bien. Ahora, si lo dejas presionado, nota qué hace. Notas la entrada es como más, si te fijas, es una entrada como que más larga, pero tienes que dejarlo presionado y la entrada la hace como que más larga. Igual te dejaré un clic para que veas la diferencia también en el defensa tutorial que enseñé. Si tú mantienes la entrada, hace una entrada más larga. Como aquí con Varane estarás observando. Ve la entrada como es tan larga, como estira demasiado el pie, pareciendo una barrida, pero no es una barrida. Es una entrada manual larga o fuerte. La diferencia de esa entrada a estas entradas normales, ve cuál es la diferencia. Es una entrada normal, pequeñita, pero si le dejas presionado a la entrada manual, hace una entrada más larga, más fuerte, por decirlo así. Ok, pero ahora esto no lo sabías. Hey, hola, perdón que te interrumpa. Solo te quería pedir que me des la oportunidad y que veas mis videos en YouTube, ya que no solo subo tutoriales, sino también subo videos entretenidos con bastante edición, de modos carreras y pack opening, etc. Créeme, me esfuerzo por editarlo lo mejor posible y porque sea un estilo de edición y de video muy diferente a lo que estás acostumbrado a ver en otros canales de FIFA. Así como yo le di la oportunidad a este gorrito de que me cubriera a pesar de que no hay sol, yo te pido que me des una oportunidad de que veas mis videos o me sigas en mi Twitch si no prefieres tanto los videos, para que me veas en directo jugar FIFA y otros juegos. Gracias, plebe. Ok, pero ahora esto no lo sabías. Va a haber ocasiones en las que tú quieres hacer... Tú necesitas hacer la entrada fuerte rápido de una. O sea, no esperar tiempo, más que nada. Vamos a decir que si le dejas presionada, entonces el juego toma, si acaso, 1 segundo, 2 segundos en detectar, ok, él quiere hacer una entrada larga, fuerte. O sea, una entrada con el pie, pero que sea más larga. Pero a veces, por ese tiempo que tarda, no se le alcanzas a quitar o le cometes falta. ¿Qué haces? En este caso, para que haga la entrada fuerte automáticamente, tienes que presionar B y RB al mismo tiempo. Independientemente también si tú haces la entrada con la B, vas a presionar RB, vas a presionar estos dos. Observa cómo al momento, ¿ves? Hace la entrada. Observa al momento, ¿viste? Vamos a dárselo otra vez al rival. ¿Qué diferencia de esta? Mira, con Firmino. Ve y observa la diferencia cuando ya dejas presionado. ¿Notas? Ahora dejándolo presionado. Mira, ¿ves? La entrada es larga, como para de última opción de quitarlo. Esa la recomiendo, no la recomiendo mucho en el área chica, eso sí. Eso solo es como última opción, por decirlo así. O cuando tú vayas aprendiendo cuándo hacer una entrada larga o una entrada corta. Algo que se me estaba pasando de las barridas, cuando tú te barres, vamos a decir que la barrida es fallida. Por ejemplo aquí, tienes que apretarle a la X otra vez rápido para que el jugador se levante. ¿Notaste cómo mi jugador se barrió pero se levantó rápido? Si no haces eso, tu jugador no se va a levantar rápido. Si te barres y notas que la barrida es fallida, ¿sabes qué? Por ejemplo aquí, mira. La barrida es fallida, ¿notas cuánto tiempo tardó? Se barrió y se quedó como en el piso y ya se levantó automáticamente como el juego le indicó. Pero ahora nota, si me barro, es fallida y se levanta rápido. ¿Notaste lo rápido? Se barrió igual que en la pasada, pero ¿notaste lo rápido que se levantó? Fue por eso, porque presionó otra vez X, para que se levante. Ahora, algo que tienes que tener en cuenta de defensa, si presionas LB, nota cómo te cambia el jugador más cercano, pero a veces no quieres cambiar a ese jugador, tú necesitas cambiar a otro jugador manualmente. ¿Cómo se hace? Muy fácil, solo lo cambias con este joystick de aquí. Voy a poner un ejemplo. ¿Ve? Mira, cambia el de arriba, cambias a la
Cambié al defensa, cambié al otro defensa, cambio hasta el defensor de abajo, cambio al defensa, cambio al mediocampista, el defensa, mediocampista y puedo cambiar hasta el delantero. ¿Notas abajo cómo me marca? ¿Ves? Al que yo cambie va a cambiar. Es un cambio manual con perdón. Este es un cambio automático que te va a hacer el juego al jugador que él cree que es mejor para acercarte al jugador. Lo recomiendo a veces, pero a veces no es tan preciso porque a veces si hay dos jugadores juntos defendiendo, a veces tú necesitas que cambie exactamente, vamos a decir, a este defensa. Pero como vamos a decir que este otro defensa estaba cerca de él, pues cambió a ese. Entonces te recomiendo lo hagas manual y lo practiques. Créeme que esto es más de practicar, de precisión, de que te acostumbres. Ahora, algo más que te va a decir en defensa, el portero. ¿Cómo sacar al portero? Para mover al portero, la forma pro es presionando hacia adentro y lo dejas presionado y lo vas moviendo. Te lo voy a mostrar. Observa a mi portero cómo se está moviendo, mira. Le presioné y ves, mira cómo se está moviendo. ¿Notas? Mira, se está moviendo hacia allá o se mueve hacia abajo. Tú lo mueves, tienes que mantenerlo pulsado. Ahora, eso es para moverlo manualmente. Tengo un video donde explico cómo mover al portero bien y créeme que es una de las cosas que cuestan más trabajo de aprender y de dominar en el FIFA. Así que te recomiendo que tomes tu tiempo, pero te lo estoy enseñando que es algo mecánica que hay de defensa. Pero puedes mover al portero de manera fácil. Por ejemplo, para que salga por el balón, 1 contra 1, tienes que dejar presionado triángulo o Y. Observa, vamos a darle el balón al rival. Vamos a mover aquí para que tengan opciones. Observa, mira, voy a sacar al portero, ¿notas? Lo dejo presionado y ves cómo salió el portero. Es muy bueno como en esa ocasión, por ejemplo en esa ocasión, pues no fue gol gracias a que sacamos al portero. Mira, lo dejamos presionado para que salga, pero notaste cómo lo saqué, pues me la bombeó, así que tienes que tener cuidado de sacar siempre al portero. Si lo sacas demasiado, el rival tiene la opción de bombearte. En este caso no fue gol, pero tiene ocasión, entonces tienes que saber cuándo sacarlo. Ahora, ¿cómo hacerle cuando te mandan centros? En este es un poco más complicado porque no puedo hacer que la CPU me mande un centro, pero si quieres que tu portero salga por un centro, vamos a decir que tú sabes que el rival va a mandar un centro, la forma en que salga el portero por el centro y no por el jugador es presionar 2 veces esto, pero hacerle así y dejarlo presionado. Entonces tu portero automáticamente va a correr para el centro. Si quieres que tu portero salga por un centro que el rival va a mandar, presiona 2 veces, pero déjalo presionado. Muchos no lo conocían. Y también si estás jugando y quieres cubrir el segundo poste, vamos a decir que tu portero está en el primer poste para un tiro y quieres cubrir el segundo poste, solo presiona 2 veces triángulo, pero sin presionarlo. O sea, nada más 2 veces y ya tu portero va a cubrir el segundo poste. Ahora, algo que te va a funcionar cuando te quitan el balón, si lo cubres así, no hay muchas chances como de cubrirlo, vamos a decir, de una manera buena. Vas a notar que va a haber un poco de carencias al defenderlo nada más así. ¿Qué tienes que hacer? Presionas LT y nota, ve cómo mi jugador adopta esta postura. ¿Notas, Wijnaldum? Como si lo estuviera encarando como para tratar de quitársela. O sea, tienes que saber utilizarlo. Eso, por ejemplo, notaste que lo estaba utilizando, pero como ya estaba un poco alejado de la jugada, lo que hice fue ya soltar esto y presionar RT y se la quité. Tienes que saber cuándo utilizarlo. Ahora, puedes también encarar, nota, esto es despacio, pero también puedes hacerlo como corriendo, ¿notas? Es como corriendo, solamente presionando RT y LT. Y haces ese encaramiento como corriendo, LT y RT. Ese te lo recomiendo cuando obviamente estás corriendo por una banda o necesitas moverte rápido, pero también quieres estar encarando. Ahora, también puedes hacer que la CPU te ayude. ¿Cómo hacer que la CPU te ayude? Muy fácil. Cuando estás defendiendo con un jugador, lo que puedes hacer es deja presionado B y vas a notar que la CPU se va a unir contigo a defender al jugador, a contenerlo, no se la va a quitar, te va a ayudar a contenerlo y es más fácil quitarle el balón. El jugador que va a ir a apoyarte es el que está marcado como en una flechita como semiblanca. Nota, ¿ves? Ahora él está marcándolo y te va a ayudar mientras tú le presiones y está súper bien porque ayuda a cubrir como un segundo pase y todo. Voy a ser sincero, esto es una forma muy asquerosa. Bueno, dicen que es asquerosa, pero en realidad no es asquerosa, es una mecánica ahí en el juego y aprovéchala. Hay gente que se queja pero porque es mala. Yo siempre digo que si alguien se queja por cosas como esta que se pueden hacer en el juego es porque la persona es mala para jugar. No es trampa, está en el juego, entonces lo puedes utilizar a libertad. Sí que está súper bien porque te ayuda a cubrir al jugador a que si hace un pase por donde está ese defensa te la va a quitar. Entonces tú aprovecha, o sea, como con un jugador le estás conteniendo, nota, y con otro, ve, o sea, puedes quitar, o sea, lo metes a presión. Es más difícil defender o que el rival salga con el balón o avante de alguna jugada. ¿Ves? Está presionándolo como para, si va a hacer un pase, entonces tú tienes que estar listo y presionar donde el defensa no esté presionando. Y ya después puedes ir practicando esto como saber mover al portero mientras tú defiendes. Cosas así y todo eso. Por ejemplo, ahí lo moví de mala forma para que entendieras un punto. Puedes aprender a mover al portero y a la vez defender, pero si no lo haces bien,
te puede pasar esto, te mete en gol. Esto se requiere bastante práctica, tienes que saber cómo hacerlo, plebe. No te voy a mentir, cuesta trabajo, es de las cosas que a mí más me costó dominar. Pero si la dominas, créeme que a veces ni te vas a preocupar cuando quede 1-1 contra el portero o solo tengas un defensa para cubrir un delantero que te vienen 2 contra 1. Te voy a dejar un clic también en el tutorial de defensa avanzado para que veas cómo se hace correctamente. Ahora también aprende a mover el portero. Miren lo que les comento, yo usualmente los partidos de FUT Champions no los juego muy en serio. Yo juego más a divertirme, a desestresarme. Pero les quiero poner este clip donde me distraigo por ponerle música a alguien que me pidió, para que vean cómo muevo al portero. Es más, es cierto, hay que ponerle patita. Casi me mete gol para distraerme. La verdad necesito yo tomarme con seriedad los partidos, pero a veces no lo hago. Pero observa aquí en esta jugada, yo me distraigo, estoy poniendo la música y ve, él llega y ahí hace muy bien una finta, excelente. Pero quiero que notes desde el momento en que él va hacia mi portería, observa el movimiento de mi portero, cómo yo lo muevo. Es algo que se requiere mucha práctica, no te voy a mentir, pero si lo practicas vas a poder defender y a la vez mover al portero. Si te acostumbras, te va a ayudar en muchas ocasiones. Y listo, plebe, esas son las cosas de defensa, las mecánicas que hay en el juego que te permiten defender. Utilízalas, aprende, mejora, practica. Espero les haya gustado el tutorial, plebes, para que aprendan a jugar FIFA y nos estamos viendo en otro video. Se me cuidan, nos vemos, plebes. Adiós.